Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos, la lección de la escuela sabática. un cordial saludo a todas esas personas que nos están viendo en esta tu lección de la escuela sabática. Y como siempre nos gusta, ¿verdad? Comenzar con una oración. Pero recuerden, ¿verdad? Darle like a este video, compartirlo, suscribirse a nuestros canales, tanto al de Noticiero Morales como el del Valle.e, para que pueda bendecir a otras personas. Y le pido, como siempre, ¿verdad? Esa bendición de lo alto en los labios de mi compañero John Morales. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque para siempre es tu misericordia. Llevamos ya, gracias a Dios, un año y pico con estos temas de la lección de la escuela sabática. La discutimos y damos nuestros comentarios. Y te pido y te suplico, Señor, han habido inconvenientes, han pasado cosas, pero tú nos das la fuerza para seguir aquí, en vivo, adorándote y glorificándote en verdad. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos rápidamente a la lección. Y el título para el 29 de octubre del 2022, la lección número 5, Resurrecciones antes de la cruz. John. Bueno, aquí está hablando, ¿verdad? Que antes de Jesucristo morir por nuestros pecados y garantizarnos la salvación, ya sucedieron algunas resurrecciones. Bien, en la parte del sábado, el versículo para memorizar está en Juan 11:25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:25 y 26. La resurrección de Jesús es una garantía de nuestra futura resurrección. Por eso es considerado el primero de la resurrección de los muertos. Eso se encuentra en Hechos 26:23. Sin embargo, hubo otras resurrecciones antes de la suya, que es lo que acaba de mencionar John Morales, mencionadas en el Antiguo Testamento como el Nuevo. Pero todo ello, a excepción de Moisés, resucitaron para volver a morir. Sabemos que Moisés, ¿verdad? Fue llevado hacia el cielo. Así que los demás que resucitaron, pues lamentablemente volvieron a morir. John, ¿nos puedes leer, ¿verdad? Algunos de los temas, ¿verdad? O de los puntos más importantes que tocaremos en esta lección. Claro que sí. Tenemos 5 puntos interesantes. Y la primera, como dijo mi amigo Edwin, es la resurrección de Moisés. El segundo caso, vamos a estudiar dos casos similares, una que pasó en Sarepta y otra que pasó en Sunem. El otro punto es un entierro interrumpido, camino de Naín. El otro punto es la niña que dormía, la hija de de Jairo. Y el último punto, un caso extremo, Lázaro. Bien, y continuando con el sábado, ¿verdad? Sabemos que todos esos puntos que mencionó de esas personas resucitadas, pues ninguno vino del más allá y pensando de que fue cuando despertó, que estaba en un sitio allá, ninguno menciona nada, John. Así que eso de que se muere y está en un lugar y contrario a lo que dice la Biblia, allá en las mansiones celestiales, yo digo, si yo estoy en las mansiones celestiales, ¿para qué me van a traer a esta tierra de nuevo a sufrir? ¿Me estás entendiendo? Así que vemos que todos los que pues resucitaron no hablaron ni de un túnel, ni como dicen por ahí, o empezaron a hablar de que estaban por ahí en un espíritu.
Así que ninguno de los que resucitaron en la Biblia, John, no se menciona nada de eso. Bien, vamos a la parte del domingo, la resurrección de Moisés. Y mira qué interesante, ¿verdad? John, siguiendo con el tema y la línea que estoy diciendo, dice que el arcángel Miguel se disputó, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? De Moisés. Pero qué interesante que se estaban disputando el cuerpo, no se estaban disputando un espíritu, John, como hay gente que habla. Simplemente vinieron a buscar el cuerpo, ¿me entiendes? Y ahí fue resucitado, y ahí fue que fue al cielo con Dios. Que Cristo, que es Miguel, no vamos a entrar en eso, pero fue el que lo resucitó. Fue la primera resurrección que Cristo, ¿verdad?, hizo en esta tierra. Así que vemos que no vino a buscar un espíritu. Sabemos que, y no vamos a explicar eso porque se explicó en las otras lecciones, que está el soplo de vida, ¿verdad? Y eso, junto con el cuerpo, hace el alma viviente. Vinieron a buscar un cuerpo. Así que eso de que vinieron a buscar un espíritu y está el cuerpo por un lado y el espíritu por otro, eso verdaderamente no es bíblico. John, ¿algún comentario? Bueno, en la resurrección de Moisés yo tengo dos comentarios bien importantes. Y el primer comentario es lo mismo que tú estás hablando. Cuando vino el arcángel Miguel, que sabemos que es el Señor Jesucristo, él no vino a discutir con el diablo. Incluso el diablo ya había jodeado la tumba de Moisés y estaba reclamando para él el cuerpo de Moisés. Entonces, ¿para qué si un espíritu tiene vida y está consciente y se va a gozarse con Dios en el cielo o está en el infierno? ¿Para qué Satanás entonces coge el cuerpo de Moisés y lo rodea? No tiene sentido. Tampoco tiene sentido que se ponga a discutir con el arcángel Miguel acerca de un cuerpo, si es que el alma ya él lo tenía, el alma está consciente. Pues ya vemos que Satanás es un mentiroso y siempre ha sido un mentiroso. Dios vino a buscar un cuerpo, él resucitó ese cuerpo y se lo llevó al cielo. Otro punto bien importante es que Moisés es el primer ser humano que muere en este planeta y resucita. Porque todos murieron antes de Moisés, pero ninguno resucitó. Ahora, si Moisés hubiera sido fiel a Dios y en vez de golpear la roca 2 veces, le hubiera hablado a la peña y él hubiese entrado a la Canaán terrenal, Moisés iba a representar todos los que subieron al cielo vivos sin ver la muerte. Pero por haber cometido ese pecado, él ahora iba a ser la primera persona que murió y resucitó y fue al cielo. Eso que le tocaba ya se le dio más adelante al profeta Elías. Y vemos, ¿verdad?, que Satanás va a disputar el cuerpo porque todavía Cristo no había muerto, ¿verdad?, por los pecados. Pero ¿qué pasa? Como quiera, Dios dice que Cristo ni le hizo caso de las palabras que solamente lo reprendió. Pero vemos que así como resucitaron en un cuerpo, ¿verdad?, a Moisés, cuando Cristo venga, así mismito en nuestro cuerpo vamos a resucitar, pero será transformado, ¿verdad? Dios se va a llevar un cuerpo que vino a buscar aquí y lo transforma y lo lleva al cielo. Así que está bien interesante, ¿verdad?, esta parte del domingo. Hay una parte del espíritu de profecía, John, si lo puedes leer. Claro que sí. Está en el deseado de todas las gentes en la página 390. Y dice, en el monte de la transfiguración, incluso voy a tomar una pausa para decir que yo estuve en ese monte, en el monte Tabor. Y dice, en el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos.
Lo mismo que yo estaba diciendo ahora hace un momento, Él va a representar a todos estos seres humanos en la resurrección de los justos, pero a Él le hubiera tocado lo que le tocó a Elías. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuera vestido de incorrupción. Hay otro, hay otro texto de Elena G. de White, ¿verdad? Que no sé dónde está ahora, pero ella dice que Moisés hubiera sido trasladado vivo al cielo sin ver la muerte, o sea, él hubiera cogido lo que le tocaba a Elías ahora, pero le tocó lo otro por haber cometido aquel pecado. Bien, vamos entonces a la parte del lunes. John, ¿nos puedes dar esa parte? Dos casos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vemos dos casos parecidos. Sí, estamos hablando aquí en el lunes, las mujeres, ¿verdad? Que una mujer estaba en el tiempo de Elías y la otra mujer estaba en el tiempo de Eliseo. Entonces, estas dos historias son bien interesantes, ¿verdad? Porque Elías vivía en Sarepta, en Finicia, y había una mujer con un niño, y ese niño fue al monte con su padre a trabajar en la finca de su padre, y de repente le dio un dolor de cabeza bien fuerte. Entonces, él la mandó con un criado a su madre, pero al final el niño murió. Pero Elías, dice que Elías oraba y sopló en su boca, en la boca del niño, y también se acostó encima de él para calentarlo. Y al final ese niño fue resucitado, pero lo resucitó Dios. Elías estuvo allí haciendo la función, pero Dios fue el que lo resucitó. Y también con el profeta Eliseo pasó lo mismo. Hubo un niño que también murió, y también Eliseo fue y lo revivió. Y fíjate, una era viuda y la otra era una mujer rica, ¿no? Pudiente, sí, rica. Bien, vamos entonces al martes, el hijo de la viuda de Naín. Y vemos, ¿verdad?, que en este relato vemos cómo muere, ¿verdad?, este único hijo de esta mujer. Y Jesús, que estaba por las aldeas sanando, ¿verdad?, y ayudando a todo el mundo, se encuentra con este entierro. Era un entierro. Así que vemos que sin decirle nada, nadie le pidió a Jesús. Jesús viene y sana, resucita, perdón, a este joven. Recuerden que las mujeres en aquel tiempo, si estaban solas, ¿verdad?, o no tenían hijos, pues lamentablemente no las veían como un valor grande, ¿verdad? Y entonces había mucho machismo también. Y si no tenían hijos, peor se les miraba. ¿Y qué pasa? Esa mujer había perdido su hijo. Así que Jesús detuvo el llanto, ¿verdad? Todo lo que había ocurrido en ese momento, porque en un entierro lo que hay es llanto. ¿Y qué pasa? Cambió ese llanto que en un gozo. Dice que la reacción de los presentes fue de asombro. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decía. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Dios hace milagros incluso a favor de aquellos que no le piden ayuda. Ella nunca le pidió, ya ella estaba resignada. Iba en el entierro a enterrar eso en la tumba a su hijo y ya. O se sienten indignos de hacerlo. Solo hay una razón para ello. Dios nos ama. Y eso es, mi querido amigo, es importante. Que aunque tú no le pidas las cosas a Dios, y es bueno que se las pida,
Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu sufrimiento, Dios conoce por donde tú estás pasando, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad? Leer una porción también del espíritu de profecía. Dice, el deseado de toda la gente, dice, el que estuvo al lado de la apesadumbrada madre cerca de la puerta de Naín, vela en toda persona que llora junto a un ataúd. Se conmueve de simpatía por nuestro pesar. Su corazón que amó y se compadeció es un corazón de invariable ternura. Sus palabras que resucitó a los muertos no es menos eficaz ahora que cuando se dirigió al joven de Naín. Así que qué lindo, John, ¿verdad? Que ahí nos habla de que el Señor se conmueve mientras nosotros estamos sufriendo, llorando por ese ser amado que hemos acabado de perder. Y lloramos, ¿verdad? Con gozo, aunque no la gente diga, este está loco, con gozo y con dolor y sufrimiento. El gozo es que sabemos que hay una esperanza de que algún día vamos a ver a esos familiares que han fallecido. Y déjeme decirle, si Cristo todavía no ha venido, a todos nos va a tocar, ¿verdad? Ir a la tumba, que no, lo hablamos en la lección antipasada. Así que es importante darnos cuenta de ese amor tan grande de Jesús. Bien, John, ¿nos puedes hablar de la del miércoles? La hija de Jairo. Pues mira, esto también es una historia que muchos de nosotros la conocemos y esta hija enfermó. Y cuando esta muchachita enferma, este capitán de la guardia era romano, él manda a buscar a Jesús porque él también tenía esa fe. Entonces, él viene e incluso él va y busca a Jesús él mismo. Y cuando él va y le busca, le dice, mira, mi hija está enferma, ven conmigo a sanarle. Entonces, vinieron en esos momentos unas personas, le dijeron, mira, ya no molestes más al maestro, la niña ha muerto. Entonces, cuando yo me imagino que habrá sentido él cuando le dijeron esa noticia y él justo estaba delante de Jesús en ese momento. Pero incluso Jesús va y acompaña a Jairo hasta su casa, porque en otra ocasión Jesús sanó a una persona también por su palabra y no la tuvo que acompañar. Pero en esta ocasión él va y se toma la molestia de ir hasta la casa y ve todas esas mujeres llorando y él entra al cuarto de la niña y le dice algo bien interesante. Le dice, niña, a ti te digo, levántate. O sea, ¿con qué autoridad le preguntaron una vez los fariseos, haces estas cosas? Pero él hablaba con una autoridad que cuando abría la boca, la gente tomaba miedo. Y él dijo, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, Edwin. Él no dijo, mira, te suplico que en el nombre de otra persona la levantara. No, a ti te digo, levántate, porque Él es la resurrección y la vida. Y Él era el que representaba a Dios en la tierra. Bien, vamos a la parte del jueves, Lázaro, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que Lázaro era el amigo, ¿verdad?, de Jesús, junto con sus hermanas. Y cuenta, ¿verdad?, la historia de que Lázaro había muerto. Y Jesús, con el propósito que lo hizo, no fue rápido a donde Lázaro, ¿verdad?, a resucitarlo, sino que esperó unos días, dice que hasta unos 4 días. Porque, John, cuando miramos lo que Jesús había resucitado, simplemente habían pasado horas y él lo había resucitado. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque Lázaro, pasaron 4 días y había como una enfermedad a veces como una catalepsia, que quedaban como si fueran muertos. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí la gente pensaba que quizá lo resucitó, pero no era que lo resucitó, fue que estaban en ese estado. Pero ya con Lázaro es diferente. Ya ahí pasan 4 días y dice que ya apestaba. Así que la hermana de Lázaro le reclama
un momento, ¿verdad? A Lázaro, a Jesús. Si tú hubieras estado, él no hubiera muerto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús le ha dicho, Lázaro va a resucitar. Y ella le dice, sí, sabemos, sí, en la resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos da a demostrar, John, de que ya ellos conocían de la resurrección de los muertos. Así que vemos, ¿verdad?, que Jesús lo hace, ¿verdad?, adrede en ese sentido. Lo estamos resumiendo en esa parte. ¿Por qué? Porque para que vean que verdaderamente Lázaro sí estaba muerto. Y cuando Cristo dice, Lázaro, ven fuera, dice que si hubiera dicho algo por ahí que una vez yo escuché, que si hubieran dicho, ven fuera, dice que se hubieran levantado los demás muertos, porque como tú dijiste, simplemente con su palabra ya el poder, ¿verdad?, de la resurrección estaba. ¿Y qué pasa? Por eso dijo Lázaro, le dijo por su nombre, y él pues resucitó. Importante, ¿verdad? Eso simboliza también de que en el futuro, pues nosotros también, como Cristo lo hizo de esa manera, ya cuando Cristo venga y suene la trompeta y nos llame, si vamos al descanso, pues nos vamos a levantar igual que Lázaro. John, ¿tienes algún comentario? Sí, Lázaro cuando muere, incluso Cristo le dice a los discípulos, ¿verdad? Lázaro está durmiendo. Y los discípulos le dicen, pero si está durmiendo, ¿para qué vamos a ir para allá? Déjalo que Déjalo descanse. que descanse. Pero él hablaba de la muerte y se tardó extra. Él lo hizo extra, que se tardó 4 días en llegar, porque hay un versículo más adelante que cuando él llega al lugar, dice que Jesús lloró, que es el versículo más corto que tiene la Biblia, y Jesús lloró. Pero ¿estaba él llorando por Lázaro o estaba llorando por todos los incrédulos que aunque vieran esa resurrección, no iban a creer en él? Pues querido hermano, él lloró por todas esas personas que viendo lo que él iba a hacer, no iban a creer en él. Bien, John, ¿nos puedes leer esa última porción del espíritu de profecía? Ok, la última. Uh-huh. Dice, hijos e hijas de Dios. Si Cristo hubiera estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. En presencia del dador de la vida, la muerte no hubiera alcanzado o lanzado su dardo contra Lázaro. Cristo permitió que Lázaro pasara al dominio de la muerte, y a las doloridas hermanas vieron cómo su hermano yacía en la tumba. Cristo sabía que al contemplar el rostro de su querido hermano, su fe en el Redentor sería duramente probada. De este modo estaba podando las ramas para que diera más fruto. Sabía que debido a la lucha por la cual estaban pasando, su fe resplandecería con un mayor poder. Así que vemos, ¿verdad?, que como dice esta porción, Cristo no estaba cerca de Lázaro porque el enemigo no se iba a atrever a acercarse, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Cristo lo hizo adrede, vamos a dejar que pase, y sucedió. Pero con ese mismo poder, cuando se acercó, lo llamó. Y por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque estés muerto, ¿qué va a pasar? Vivirás. Así que, mi querido hermano, acepta a Cristo como tu Salvador personal. Arregla tus negocios, como siempre he dicho, con Dios, porque uno no sabe cuándo le toque. John, las últimas palabras, que ya nos vamos. Bueno, queridos hermanos, no se pierdan la segunda lección. Queremos decirle que a partir de 2 lecciones o 3 lecciones más, vamos a cambiar los fondos de pantalla que tenemos detrás nuestro, y también la vestimenta, pero el programa vendría siendo el mismo programa de siempre. Bien, y recordando nuestras redes sociales. Busque
Noticiero Morales, Facebook y YouTube, búsquelo por ahí. Y amidelvalle.e en Facebook y YouTube también. Así que este ha sido, ¿verdad?, otro programa más y otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.